La diferencia principal entre, ahora que vamos a la clase, entre la resonancia en serie y la paralelo. Y que la resonancia en serie, la impedancia es mínima y la corriente es máxima cuando está en resonancia. Y en paralelo es al revés, la impedancia es máxima y la corriente es mínima cuando están en resonancia. Acá lo que va a ser máximo va a ser el voltaje, digamos, cuando está en paralelo, sí. Y la corriente va a ser mínima. Intercambian un poco la... Bueno, vamos a ver resonancia en paralelo entonces. Un circuito típico, aunque no es el más común, pero bueno, este sería el equivalente, digamos, de lo que estuvimos viendo del RLC serie. Este sería un RLC paralelo, ¿sí? Nada más que en los circuitos resonantes paralelos, ahora después lo vamos a ver, en realidad tienen dos ramas. Esta resistencia no se suele colocar, o sea, los circuitos resonantes paralelos habituales que se fabrican, no se fabrican estrictamente así con estas tres ramas. Esta resistencia acá no suele estar y acá tenemos una RL porque, bueno, de por sí la bobina tiene una resistencia, ¿sí? Y acá tendríamos un RC, eh, también por la resistencia del condensador que nosotros estamos considerando elementos ideales, pero bueno,
condensador siempre tiene una pequeña resistencia. Porque, bueno, el circuito resonante paralelo generalmente es un LC en paralelo. Nada más que, bueno, estas resistencias que están acá estarían considerando las resistencias propias de la bobina y del condensador, ¿sí? Pero bueno, primero vamos a ver algunos conceptos aquí con este circuito para ver un poco la equivalencia con el que habíamos visto el RLC estéreo, ¿sí? Eh, el circuito resonante paralelo, como dice ahí, va a tener alta impedancia en resonancia. Eh, Al revés del serie, que el serie tiene baja impedancia o alta admitancia, que sería la inversa, ¿no es cierto? Los diagramas de tensión y corriente parecería que fueran los mismos, pero este, por ejemplo, este es el serie. En el serie, en resonancia, esta sería la frecuencia de resonancia. En resonancia, en el serie la impedancia es mínima y la corriente, este es el gráfico de la corriente es máxima, ¿sí? En cambio, en el paralelo, que sería este otro de acá, en resonancia la impedancia es máxima. Ahora vamos a ver por qué. Y ahí la corriente es mínima, ¿sí? En resonancia, ¿sí? Eh, bueno, ahí está ilustrado. ¿Y por qué, digamos, en resonancia la impedancia es máxima? Eh, Porque justamente es toda la resistencia, se me doy cuenta que las otras dos ramas me van a representar un circuito abierto, entonces la corriente se va a reducir al mínimo, pero va a pasar todo por la resistencia. Si pudiera pasar por las otras ramas, bueno, tendríamos una impedancia, como están en paralelo las ramas, la impedancia se reduciría si consideramos las tres ramas, pero lo que es la rama que tiene la inductancia con la capacidad, forman como un circuito abierto. ¿Por qué? Acá también se tiene la condición de resonancia, es que la reactancia inductiva sea igual a la capacitiva. Nada más que, bueno, esto después lo vamos a traducir en igualdad de susceptancias, pero el circuito va a entrar en resonancia cuando XL es igual a XC. Y si nosotros nos fijamos en el circuito bueno, estas dos ramas, podemos hacerle el paralelo de esas dos ramas, la que tiene la inductancia y la que tiene la capacidad. Si hacemos el paralelo de esas dos ramas, bueno, como toda impedancia es la multiplicación sobre la suma, ¿no es cierto? Acá está hecho la multiplicación, ¿sí? De XL con ángulo 90 grados por XC con ángulo menos 90 grados. Y abajo estaría hecho la suma. Está expresado, arriba está expresado como número polar, abajo está expresado como este, la expresión rectangular, ¿sí? Y el tema es que si XL es igual a XC, el denominador es cero, ¿sí? Denominador es cero y por lo tanto la impedancia va a tender a infinito. Idealmente va a tender a infinito, ¿sí? Entonces va a ser como un circuito abierto, el conjunto de las ramas LC van a ser como un circuito abierto y toda la corriente va a pasar por la resistencia. En ese caso, bueno, la impedancia va a tener el valor máximo, ¿sí? Porque, como les decía, acá están en paralelo las impedancias. Si tuviéramos las otras dos ramas por las cuales puede pasar la corriente, la impedancia total se va reduciendo. Pero como únicamente puede pasar por la resistencia, ahí la impedancia va a ser máxima. Y va a estar igual al valor de la resistencia, justamente, ¿sí? Se pueden deducir las ecuaciones para el circuito en paralelo por separado, digamos, tratando el circuito en paralelo. Pero bueno, habitualmente la deducción suele ser un poco más compleja que en el caso de circuito en resonante serie, porque, bueno, hay particularidades. Aparte, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Dijimos, este circuito con las tres ramas en paralelo no es por ahí el más común.
sino que tenemos un RL, un RC en paralelo. La forma habitual, una de las formas, digamos, más fácil de analizar la resonancia en paralelo es aplicar lo que se llama dualidad de los circuitos, ¿sí? O sea, yo puedo transformar un circuito serie en uno paralelo habitualmente, ¿sí? En la primera unidad habíamos visto un poco la dualidad en general. En los circuitos eléctricos existe lo que se llaman elementos duales o magnitudes que son duales, por ejemplo. Entonces, la dualidad habitualmente se aplica cuando yo estoy analizando un circuito serie y después paso a analizar uno paralelo, porque las mismas fórmulas que me sirvieron para el serie, yo las puedo transformar en las fórmulas del paralelo aplicando la dualidad, únicamente haciendo estas transformaciones. Vamos a colocar voltajes en vez de corrientes en el circuito paralelo. La impedancia se va a reemplazar por la admitancia, la resistencia se va a reemplazar por la conductancia, la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, se va a reemplazar por la susceptancia, conductiva, inductiva o capacitiva. La inductancia se va a reemplazar por una capacidad. En todas las fórmulas donde antes en serie me apareció una inductancia, acá voy a colocar una capacidad y viceversa, ¿sí? ¿Eh? Esto se llama dualidad, digamos, te sirve para transformar todos los circuitos eléctricos, existe lo que se llama dualidad, y te sirve para transformar todos los parámetros de un circuito serie en otro equivalente, pero paralelo, ¿sí? Haciendo estos reemplazos, donde tenía una inductancia colocaba una capacidad, donde tenía una capacidad colocaba una inductancia, ¿sí? Acá vamos a hablar de susceptancia más que de reactancia, de conductancia más que de resistencia, y de admitancia más que de impedancia, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con las fórmulas en particular de este circuito resonante serie. Bueno, y por eso decimos, acá trabajamos con la admitancia en vez de trabajar con la impedancia, ¿sí? Tal vez había comentado, ¿no es cierto? Habitualmente en todo lo que son circuitos en paralelo, se suele trabajar más con la admitancia, y en todos los que son circuitos series se suele trabajar más con la impedancia, ¿sí? Y bueno, la admitancia era la conductancia más la susceptancia. Y la susceptancia era la susceptancia capacitiva, que era omega C. Esto lo vimos en clase pasada, pues en todo caso pedirle una repasada de cómo habíamos llegado a estas fórmulas. Y esto es la susceptancia inductiva, ¿sí? Fíjense que tiene los signos al revés respecto a la impedancia. La impedancia, si nosotros la escribimos en forma compleja, es la resistencia más J XL menos XC, ¿no es cierto? En la admitancia, la fórmula de admitancia es conductancia, que es la inversa de la resistencia, más J, la susceptancia capacitiva menos la susceptancia inductiva. Es al revés, digamos, de lo que es la impedancia, ¿sí? Y también, bueno, fíjense, nosotros, como les decía, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, la susceptancia capacitiva es omega C. No es 1 sobre omega C como era en la impedancia, sino es omega C. Esto es porque es la inversa de XC. Y la susceptancia inductiva es 1 sobre omega L y es negativa. Es al revés, digamos, de lo que es la impedancia, ¿sí? Y bueno, eh, acá dijimos la condición de resonancia también es que las reactancias inductivas y capacitivas sean iguales, nada más que en lugar de hablar de las reactancias, acá hablamos de la susceptancia. Si las reactancias son iguales, subinversas, que son las susceptancias, también tienen que ser iguales, ¿sí? Eh, entonces, en circuito en paralelo, más que decir que
la resonancia se da cuando las reactancias son iguales, decimos que la resonancia se da cuando las susceptancias son iguales, ¿sí? O sea, cuando BC es igual a BL. Se llega a lo mismo, digamos, porque que sean iguales las reactancias o que sean iguales sus inversas, es lo mismo. Eh, bueno, en resonancia acá también la tensión y la corriente van a estar en fase porque dijimos la rama inductiva y la rama capacitiva van a formar como un circuito abierto y acá también la impedancia va a ser igual a la resistencia, ¿eh? Este, directamente. El factor de potencia, por lo tanto, también es igual a 1 en resonancia paralela. Esto pues, como les decía, lo vamos a retomar tanto resonancia serie como resonancia paralela cuando veamos los circuitos filtros, ¿sí? Que se diseñan justamente para entrar en resonancia a determinada frecuencia. Y bueno, la frecuencia de resonancia para el circuito así como está acá, con las tres ramas, entonces se daría, como dijimos, esta es la condición general de resonancia para todos los circuitos paralelos. La susceptancia capacitiva tiene que ser igual a la susceptancia inductiva, o sea, B sub C igual a B sub L. Y bueno, la frecuencia de resonancia para el circuito anterior saldría entonces, reemplazamos B sub C omega C, B sub L 1 sobre omega L, hacemos pasaje de términos, o sea, acá me quedaría omega cuadrado si yo paso para el otro miembro, se lo paso dividiendo y el cuadrado de este va a pasar como raíz y me queda la misma fórmula que de frecuencia de resonancia que para circuitos serie. Omega es 1 sobre raíz de LC, o la frecuencia, puesto que omega es 2pi por F, si pasamos 2pi dividiendo, quedaría 1 sobre 2pi raíz cuadrada de LC. Es la misma fórmula que la de resonancia serie. Y en cuanto a las frecuencias de corte, acá se puede deducir, aparte, la deducción, tendríamos que hacer como, vieron toda la deducción que hicimos la vez pasada para encontrar la frecuencia de corte. Bueno, se puede hacer algo similar para lo que es resonancia paralelo, pero si no, eh, aplicamos lo que les decía, el tema de la dualidad. Estas eran las fórmulas de las frecuencias de corte para el circuito resonante serie, ¿sí? A la que habíamos llegado a la clase pasada después de toda esa deducción. Para el paralelo lo que vamos a hacer es reemplazar, por ejemplo, acá tenemos una resistencia, ponemos la inversa de la resistencia o una conductancia si quieren. En vez de poner R podemos poner G o G es 1 sobre R. Después, en vez de esta, para la frecuencia de corte inferior vendría a ser en vez de la inductancia ponemos una capacidad. Acá tenemos resistencia, vamos a poner la inversa de la resistencia o la conductancia G. Después acá tenemos una inductancia, ponemos una capacidad. Después de acá, bueno, tenemos una inductancia y una capacidad, estaremos poniendo una capacidad y una inductancia, queda lo mismo. ¿Sí? Eso es aplicar lo que se llama dualidad, que se puede aplicar siempre cuando yo quiero pasar de un circuito serie a uno paralelo, se puede aplicar esa dualidad, ¿sí? Obviamente para la fórmula de abajo, para esta, hacemos lo mismo. Ahí queda lo mismo, ¿no es cierto? Donde teníamos R, ponemos 1 sobre R. Donde teníamos L, ponemos C. ¿Sí? Acá tenemos R, ponemos 1 sobre R. Tenemos L, ponemos C. Acá tenemos LC, bueno, ponemos CL, es lo mismo. Y tenemos ahí la frecuencia de corte para eh, la resonancia paralela. Y todas las fórmulas
Las otras que también habíamos visto para resonancia seria, nos van a servir para obtener la de resonancia paralelo, aplicando lo que se llama dualidad. ¿eh? El ancho de banda que había quedado, habíamos demostrado la vez pasada que quedaba R sobre 2pi por L. Bueno, en vez de R me va a quedar 1 sobre R. Y en vez de esta L, me va a quedar la capacidad C. Esa, y tenemos cómo calcular el ancho de banda para circuito en paralelo. Ahí ya seguimos. Ya, bueno, ¿sí? El eh, factor de calidad Q, por ejemplo, ¿sí? Que en circuito serie calculamos haciendo XL sobre R, o sea, omega L eh, sobre R. Bueno, en vez de poner esta R acá, ponemos su inversa, que haría la R en el numerador. Y en vez de poner esta inductancia, ponemos la capacidad, ¿sí? Y fíjense que ahí me quedó omega C, digamos, acá quedó omega C, y como las susceptancias tienen que ser iguales, BC tiene que ser igual a BL, y BC es omega C y BL es 1 sobre omega L, o sea, omega C es igual a 1 sobre omega L, puedo poner, en vez de poner así, omega C por R, puedo reemplazarlo y poner 1 sobre omega L, y me queda lo que sería la inversa del circuito serie, ¿eh? Para calcular el Q del circuito. ¿eh? Y acá también se aplica lo mismo que para circuitos series. Si el Q del circuito es igual o mayor que 10, y yo quiero averiguar estas frecuencias de corte para establecer el ancho de banda, no necesariamente tengo que aplicar todas las fórmulas esas completas. Si el Q del circuito es mayor o igual a 10, puedo calcular directamente la frecuencia de resonancia, el ancho de banda, ¿sí? Por ejemplo, el ancho de banda que se podía calcular con cierta frecuencia de resonancia sobre el Q del circuito. Acá también el ancho de banda se puede calcular en frecuencia de resonancia sobre el Q del circuito en resonancia. Y, y después la frecuencia de corte, acá está puesta en función de omega, se puede poner en función de la frecuencia también. Sería el omega de resonancia más menos la mitad del ancho de banda. ¿Mm? Eso es para valores de Q mayores o iguales a 10, que es lo más habitual en los circuitos resonantes. Sí, y bueno, así esa es la forma más fácil, digamos, y depende de la bibliografía que consulten. Algunos tienen hecho todo de vuelta, toda la deducción, como habíamos hecho la vez pasada de la frecuencia de corte y demás, y en otros tienen aplicado
la dualidad esta que les decía, ¿no es cierto?, para llegar a las fórmulas de circuitos paralelos. ¿Qué para ir con ver de vuelta todo la deducción no tiene sentido, entonces por ahí se puede ver directamente con la dualidad cómo llegamos a la fórmula. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de aplicación, ¿sí? Este sería un circuito RLC entonces paralelo, que les repito, no es lo más común porque raramente se coloca una resistencia en paralelo. El circuito resonante se suele hacer con LC y se suele considerar, digamos, la resistencia, sería la resistencia que tiene la bobina en todo caso y la resistencia del condensador en todo caso, y tendría un RL en paralelo con un LC. Pero un poco para ver la equivalencia con el anterior, después vamos a ver el circuito de dos ramas. Eh, Vamos a ver cómo se aplicaría la fórmula en este caso, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los valores de resistencia, de inductancia y de capacidad. Y me pide que calcule la frecuencia de resonancia, vendría a ser esa, el Q del circuito, el ancho de banda, determinar las frecuencias angulares, sería en ese caso, cuando se puede calcular omega o se puede calcular F, ¿sí? Si es omega es la frecuencia angular, si es F es la frecuencia propiamente dicha. Y bueno, después pide la potencia que se disipa en la frecuencia angular de resonancia y las frecuencias angulares de corte. ¿Sí? Y bueno, habitualmente primero verificamos cuánto vale el Q del circuito. Para eso, primero averiguamos la frecuencia de resonancia, ¿sí? Como es un RLC paralelo, la frecuencia de resonancia se calcula de la misma manera que el circuito serie. ¿Sí? Si es omega, es 1 sobre raíz de LC. Se reemplazan los valores y tenemos el valor de omega. ¿Sí? Por eso están en radianes por segundo y no en hertz. ¿Bien? Omega, que es 2 pi por F. Y si quisiera F, después hago omega, ¿sí? La omega de resonancia sobre 2 pi y voy a tener la frecuencia de resonancia. Pero se puede calcular también directamente todo con la frecuencia angular, ¿sí? Bueno, después verificamos el Q del circuito, que dijimos como al revés del serie. El Q del serie era XL sobre R, este es R sobre XL, y bueno, me da 1600, por ejemplo. ¿Mm? Adimensional, siempre el Q. Y bueno, se puede calcular el ancho de banda, acá se lo puede calcular en función de omega. Digo, la fórmula en función de la frecuencia es la frecuencia de resonancia sobre Q, o si no, en función de omega es omega sobre Q. Sí, la hoja de fórmula esa de resonancia que le subí al campus, esa la pueden tener después en el parcial, ¿sí? No tienen que aprenderse de memoria las fórmulas esas de la frecuencia de corte, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y bueno, sacamos el ancho de banda, ¿sí? En función de Q, me da ese valor y bueno, y después las frecuencias angulares de corte, pero que verificamos que el Q es elevado, es mucho mayor que 10, las podemos calcular haciendo frecuencia angular más menos la mitad del ancho de banda. Ahí tendríamos las frecuencias angulares de resonancia. Si quisiéramos calcular F, bueno, la frecuencia propiamente dicha, lo dividimos por 2pi a cada uno de los valores anteriores y vamos a tener las frecuencias en hertz. ¿Sí?
Bueno, ¿está? Y en cuanto a las potencias, dijimos la impedancia igual a la resistencia, ¿sí? Eh, y entonces la corriente, por ejemplo, va a ser igual a la tensión que está aplicada. Acá tenemos el dato de, eh, bueno, tenemos este sería B máximo en realidad, ¿sí? Pues si no, omega t estaría faltando dividirlo por raíz de 2, pero vamos a suponer que ese es el valor eficaz. Tenemos el ángulo, este, y lo dividimos por la impedancia, que es la resistencia, nada más, y tendríamos la corriente en resonancia, ¿sí? Eh, y bueno, como toda la corriente fluye por la resistencia, la potencia disipada se puede calcular haciendo I cuadrado por R, ¿sí? Ahí está dividido por raíz de 2, digamos, y por eso queda raíz de 2 al cuadrado. Este sería en función de los valores máximos y este sería ya el valor eficaz. Este es un ejemplo sacado de un libro, ¿sí? Pero se puede calcular con la corriente eficaz y después ser I cuadrado por R, nada más. Por acá está dividido por 2 porque ahí está aplicada la raíz de 2, digo. El tema es que en la potencia, en la frecuencia de resonancia, tendría ese valor. Y en lo que es los puntos de la frecuencia de corte, la potencia transmitida, habíamos visto, es la mitad, digamos, de la potencia en resonancia, ¿sí? O sea, que queda la mitad de lo anterior, que es la potencia máxima que se transmite en resonancia, en la frecuencia de corte. Si Q es menor que 10, lo más correcto es, bueno, calcular por separado, digamos. Se puede calcular F o omega, da lo mismo, cualquiera de las dos, ¿sí? Pero si Q es menor que 10, estrictamente, bueno, hay que aplicar estas fórmulas completas para la frecuencia de corte, porque si no, ya se van alejando de los valores reales, digamos, los valores de frecuencia de corte. Y se puede calcular tanto la frecuencia como omega, cualquiera de los dos pues, es lo mismo en definitiva. Teniendo omega se puede calcular F, teniendo F se puede calcular omega, cualquiera de las dos maneras. Bueno, a veces acá tendríamos, por ejemplo, un circuito resonante. Este se puede aproximar más a una situación real. Acá el circuito paralelo en realidad es un LC, ¿sí? Eh, Nada más que teníamos una fuente que era una fuente de tensión y se la reemplazó por una fuente de corriente. ¿Se acuerdan que en el caso de la fuente de tensión colocábamos la impedancia o la resistencia en serie, pero esta yo la podía transformar en una fuente de corriente en el cual, sí, consideraba la resistencia interna de la fuente, pero esa resistencia interna la ponía en paralelo. Y acá sí tengo, esto sí sería una situación más habitual, digamos, si a partir de una fuente de tensión yo transformé la fuente de tensión en una fuente de corriente. ¿Se acuerdan las transformaciones esas que hemos visto, cómo transformar una fuente de tensión en una corriente? Eh,
Y entonces acá sí me quedó un R, L, C, todo con elementos en paralelo, ¿sí? Eh, Siendo en realidad el circuito resonante o el circuito oscilante el LC. Siempre para que haya resonancia, esto lo habíamos mencionado en la clase pasada, tenemos que tener inductancia y capacidad fundamentalmente. Eh, bueno, me pide determinar la frecuencia, la impedancia en resonancia, el factor de calidad, el ancho de banda, las frecuencias de corte. El voltaje es sobre el condensador y las corrientes IL e IC en resonancia. Las corrientes por la inductancia y la capacidad. El tema es que estos dos elementos se van a realimentar, como habíamos visto también en circuitos serie, ¿no es cierto? La potencia reactiva que producía uno, alimentaba al otro, ¿sí? Durante medio ciclo. Y después era al revés. Bueno, acá también, digamos, ocurre la misma situación y la corriente va a ir de un elemento a otro acá en este circuito oscilante como está ahí. ¿Eh? Bueno, bueno, la resistencia es de 10 kilo ohm, ¿sí? Bueno, si calculamos la frecuencia de resonancia, que era lo primero que medía, acá está calculado sí, en función de ahí ya está, ahí sí está calculado en función de la frecuencia, es 1 sobre 2 pi raíz cuadrada de LC, ¿sí? Bueno, como decíamos, la impedancia entre los elementos en paralelo me da prácticamente infinita entre la rama inductiva y la rama capacitiva, pues como tienen que ser iguales XL y XC, ahí tengo, si hago el paralelo entre la rama inductiva y la rama capacitiva, ¿sí? Es la multiplicación sobre la suma de las reactancias, y como XL es igual a XC, eso da 0, así que lo que es las ramas en paralelo que tienen la inductancia y la capacidad, se comporta como si fuera un circuito abierto, entonces toda la impedancia es la resistencia, que era la resistencia de la fuente, digamos, que vale 10 kilo ohms, es esta resistencia. ¿Sí? En resonancia, entonces, toda la impedancia es la resistencia. Eso es igual que en el serie, ¿sí? Este, y bueno, si calculamos el Q, es R sobre XL, al revés de lo que era el XL en resonancia, ¿sí? Tengo que usar acá la frecuencia de resonancia, ¿sí? Y con eso saco el valor de Q. En este caso, 316. Se puede calcular el ancho de banda. Sigue siendo mucho mayor que 10. Si quiero, puedo calcular el ancho de banda y hacer frecuencia de corte superior, la mitad la frecuencia de resonancia más la mitad del ancho de banda, y la de corte inferior, la frecuencia de resonancia menos la mitad del ancho de banda. Si no, de todas maneras, es una simplificación, si no, de todas maneras, bueno, está la otra alternativa de aplicar la fórmula de frecuencia de corte. ¿Sí? Deberían dar aproximadamente lo mismo, ¿sí? Por cuestiones de redondeo va a haber una diferencia, pero acá está aplicado, calculado con la fórmula en este ejemplo, pero como les dije, como el Q es mayor que 10, se puede hacer lo mismo que hicimos en el otro caso. Tomamos la frecuencia de resonancia más o menos la mitad del ancho de banda y vamos a tener las frecuencias de corte. ¿Sí?
la tensión sobre el condensador, como están todos en paralelos, acá sería la tensión de la fuente, nada más que acá tenemos una fuente de corriente. Eso es una fuente de corriente, ¿sí? Esto es la fuente de tensión y bueno, ahí tenemos una fuente de corriente. ¿A qué tensión van a estar sometidos todos los elementos, digamos? Y como la corriente en resonancia va a venir por la resistencia, porque esto se va a comportar como un circuito abierto, la tensión va a ser I por R directamente, ¿sí? Va a ser la corriente de la fuente por la resistencia, ¿sí? La tensión que yo tengo sobre la resistencia va a ser la misma que voy a tener sobre la inductancia y que voy a tener sobre la capacidad, ¿sí? Así que, bueno, porque pedía, ¿no es cierto?, la tensión sobre el capacitor y va a ser la corriente de la fuente por la resistencia. Ahí tenemos 100 volts. Y acá, ¿se acuerdan que en el circuito serie la tensión sobre inductancia y capacidad podía ser inclusive mayor que la tensión de la fuente? Acá es al revés, la corriente sobre la inductancia y la capacidad puede ser mayor que la corriente de la fuente, ¿sí? Acá tenemos una fuente de corriente de 10 miliamperes. Y fíjense si calculamos la corriente por cada una de las ramas, da mucho más, da 3,16 amperes, ¿sí? Que sería la tensión, que la tensión es la misma para todos, de los 100 volts que calculamos en el punto anterior, porque están todos en paralelo, dividido la reactancia inductiva, ¿sí? A la frecuencia de resonancia. Si hacemos ese cálculo, da 3,16 amperes. ¿Eh? Esto eh, por ahí parece, llama la atención y parece increíble, porque cómo puede haber una corriente mayor que la que provee la fuente. Lo que pasa es que los elementos se cargan, pasa lo mismo que en el caso del circuito resonante serie, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que haya mayor tensión sobre los elementos que en la de la fuente? Lo que pasa es que los elementos se cargan, almacenan energía y después esa energía se la transmiten entre ellos. ¿Eh? Y acá hay mayor corriente circulando entre estos elementos, ¿sí? Durante medio ciclo la corriente va de la inductancia a la capacidad. Y durante otro medio ciclo la corriente va de la capacidad a la inductancia. ¿Sí? Acuérdense que el condensador, por ejemplo, para es lo más fácil de entender, se carga y, y después entrega esa energía, digamos, ¿sí? El condensador, depende del valor del condensador, ¿no es cierto? Se puede cargar, tiene una carga bastante grande y después la entrega como energía y provoca una corriente que puede ser mayor que la corriente de la fuente. ¿Eh? Por eso vieron que todo es dual porque en el circuito serie hablábamos que la tensión sobre los elementos era mayor podía ser mayor que la tensión de la fuente. Acá hablamos que la corriente sobre los elementos L y C puede ser mayor que la corriente de la fuente. ¿Sí? Este, bueno, y después, claro, así en realidad suelen ser los circuitos resonantes paralelos, ¿sí? De dos ramas, la mayoría de los casos, ¿sí? Los filtros que vamos a ver después suelen ser así, de dos ramas. Eh, lo más habitual son este tipo de circuitos, donde estas resistencias, si bien se le puede agregar resistencias de diseño, se llaman,
habitualmente son las mismas resistencias que ya traen de por sí la inductancia y la capacidad. Y se juega con los valores de L y C para tener la frecuencia de resonancia, ¿sí? Eh, entonces, frecuentemente, como dice ahí, cuando queremos armar un circuito resonante paralelo, eh, un filtro pasa bajo, pasa alto, pasa banda, se arma con circuito de dos ramas en paralelo. Y siempre que trabajemos en paralelo, bueno, la fuente que solemos considerar en el circuito en paralelo, en vez de ser una fuente de tensión, suele ser una fuente de corriente. El cálculo da lo mismo que lo hagamos con una u otra fuente, pero suele ser con una fuente de corriente. Eh, y bueno, la característica de es lo mismo que en el caso anterior, tiene alta impedancia en resonancia, ¿sí? Este, y bueno, después la impedancia cae, ¿no es cierto? A frecuencias que no son la frecuencia de resonancia, pero a la frecuencia de resonancia tiene alta impedancia este circuito en particular. ¿Eh? Acá no tenemos la rama de la resistencia por donde iba la corriente, entonces este circuito así, de por sí, tiene alta impedancia. ¿Eh? Eh, bueno, ¿cómo hacemos para acá la frecuencia de resonancia y la impedancia se calculan de otra manera, no como en el caso anterior? ¿Sí? Ahí les muestro, esta parte es a título informativo, ¿no? Para que vean de dónde salen las fórmulas, pero no les voy a pedir después las deducciones estas. ¿Sí? Es matemática en realidad, este, pero es para que vean de dónde salen las fórmulas, lo vamos a ver un poquito, ¿sí? Eh, Porque bueno, las fórmulas que vamos a ver son las que después se aplican en la mayoría de los circuitos resonantes paralelos reales, digamos, que son los de dos ramas. ¿Eh? Eh, bueno, en principio, para averiguar la frecuencia de resonancia, siempre en resonancia, en resonancia en paralelo, la condición es siempre la misma, que la susceptancia inductiva sea igual a la susceptancia capacitiva, ¿sí? Y bueno, vamos a ver a qué son iguales las susceptancias. Vamos a obtener la admitancia de la rama inductiva. Esta sería la admitancia de la rama inductiva, que es la inversa de la impedancia de la rama inductiva, que es un RL, ¿sí? Sería la inversa de la impedancia de esta rama, que es un RL. ¿Sí? Ahí yo tengo una impedancia inductiva, vamos a llamar Z, en realidad un ZRL. Y la admitancia va a ser la inversa de eso. Eh, la impedancia sería la resistencia de la bobina más JXL. Y si yo quiero hacer la inversa de eso, bueno, este, perdón, esta es la inversa, ¿no es cierto? La inversa de la impedancia. El tema es que acá la unidad imaginaria me quedó en el denominador, entonces lo que se busca es racionalizar eh, la unidad imaginaria de tal manera que me quede en el numerador. ¿Mm? ¿Qué se hace para racionalizar esa expresión? Matemáticamente, ¿qué se hacía? Se multiplica y se divide por la, por el opuesto, sería, no me acuerdo cómo se llama, en los El complejos. conjugado, El conjugado. exactamente. Muy bien, sí. Entonces, ahí se multiplicaría por RL menos J. X se multiplica y se divide por eso, ¿no es cierto? RL menos J. X. A esto lo multiplicamos y lo dividimos por eso, ¿sí?
arriba me va a quedar R menos JXL. Y en el denominador, al multiplicar esto por su conjugado, siempre me queda los elementos elevados al cuadrado y una resistencia, digamos, los términos elevados al cuadrado, ¿sí? La resistencia al cuadrado más la resistencia inductiva al cuadrado. ¿Eh? Que nada más que se lo distribuye entre la resistencia y la parte imaginaria, la reactancia inductiva, ¿sí? Ahí tendríamos, esa sería la admitancia de la rama inductiva del RL, esta, acá. Y estaría compuesto por una conductancia, que sería la parte real, ¿sí? Y una susceptancia, que sería la parte imaginaria. ¿Sí? Esta sería la susceptancia de la rama inductiva, digamos. Y bueno, lo mismo hacemos con la rama capacitiva, con la RC. Acá, ahí habíamos calculado la admitancia primero de la rama de RL y de ahí sacamos cuánto vale la expresión de la susceptancia. Ahora hacemos lo mismo, pero con la rama de RC. La admitancia es la inversa de la impedancia. Y la impedancia de esa rama de RC es R menos JXC, porque es la reactancia capacitiva, que es negativa. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, racionalizamos, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador, ¿sí? En el denominador me va a quedar R cuadrado más XC cuadrado, y en el numerador va a quedar R más JXC, o sea, el conjugado del denominador. Distribuimos después el denominador, queda así. ¿Eh? Bueno, acá me quedó una parte, que es la conductancia de esa rama, y esta otra parte que es la susceptancia de esa rama, de la rama capacitiva vendría a ser. ¿Sí? Y bueno, si las susceptancias tienen que ser iguales, entonces esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Ahí lo igualamos. Y bueno, ahí se empieza a operar un poquito matemáticamente. En vez de poner XL, ponemos omega L. Todo donde estaba XL, ponemos omega L. Todo donde estaba XC, ponemos 1 sobre omega C. ¿Sí? Eh, y bueno, se empieza a operar, por ejemplo, se distribuye este cuadrado, de tal manera que me queda así. Acá se distribuye también este cuadrado y se hace esta suma. ¿Sí? Me va a quedar este mínimo común denominador, omega cuadrado C cuadrado. Al hacer la suma, bueno, va a quedar esto que está acá. Todo esto es en matemáticas, digamos, ¿sí? Después haría este por este y este por este y se simplifica, digamos. Estos cuadrados se van a simplificar con este de acá. Entonces me queda omega C numerador, ¿sí? Este, y bueno, después pasamos esto para el otro miembro, lo igualamos a 0, como está acá. ¿Mm? Después se hace esta resta que está acá, se hace esa resta, bueno, para eso sacamos mínimo como un múltiplo de la multiplicación de estos dos, y entonces la multiplicación de esos dos dividido esto, me va a dar esto, que es lo que tengo ahí, con el mínimo común denominador, que sería todo eso, dividido esto, me va a quedar este de acá, que es lo que tengo ahí, y el mínimo común denominador, que era la multiplicación de estos dos, paso para allá, multiplicado por 0, se cancela. ¿Sí? Y bueno, y después, a partir de acá aplicamos propiedad distributiva.
acá también, ¿sí? Y tenemos eso que está ahí. Y después agrupamos y sacamos factor común omega cuadrado LC entre este término de acá y este otro término de acá, que tienen esos valores, ¿sí? Sacamos omega cuadrado LC como factor común, ¿eh? De este me va a quedar C y RC, y de este me va a quedar L, una L, pues la otra le saqué factor común. Y la otra parte, la ponemos entre paréntesis, a todo eso le ponemos un signo, cambiamos los signos, le ponemos un signo menos adelante y damos vuelta a los signos, a este le ponemos signo más, a este signo menos. ¿Sí? Y bueno, en esta ecuación, yo voy a tener que, esa ecuación va a ser igual a cero si omega, este sería omega, ¿eh? Si omega es cero, ¿cuándo tenemos omega cero? ¿A qué frecuencia tenemos omega igual a cero? Corriente continua, ¿sí? Como dice ahí, exacto, cuando tengo corriente continua, ¿eh? O, si no, va a ser cero toda esa ecuación cuando la otra parte sea igual a cero, o sea, cuando esto sea igual a cero. Y bueno, igualamos eso a cero, esto lo pasamos para el otro lado y despejamos omega, ¿sí? Esto lo habíamos pasado para el otro lado y esto lo pasamos dividiendo, me queda así, y por último pasamos el exponente, lo pasamos como raíz, y esta sería la fórmula en función de omega, ¿sí? Tiene una parte que es parecida al circuito serie o paralelo con las tres ramas, que es 1 sobre raíz de LC, pero después tiene este otro agregado, digamos, ¿sí? C por RL cuadrado menos L, C por RC cuadrado menos L. Si lo quiero en función de la frecuencia, bueno, 2pi paso dividiendo, pues omega es 2pi por F, ¿no es cierto? Y esa es la forma de calcular la frecuencia de resonancia en los circuitos con dos ramas en paralelo. Tiene, como les decía, ¿no es cierto?, una parte que es parecida a la anterior, pero después tiene esta otra raíz. Y bueno, ahí ya, como pueden ver, ¿no es cierto?, es distinto del caso anterior. Todas las otras fórmulas son válidas, ¿no? A partir de la frecuencia de resonancia, después se puede calcular Q, se puede calcular el ancho de banda y demás, ¿eh? Hay una cuestión acá que, fíjense que acá tenemos, bajo la segunda raíz, bajo esta raíz, tenemos resta, lo cual me puede dar lugar a un número negativo. En el caso de que el número bajo la raíz me dé un número negativo, va a resultar una frecuencia imaginaria, digamos, que no tiene sentido. Entonces, los circuitos en paralelo, así como este de dos ramas, no siempre tienen una frecuencia de resonancia. Porque si la frecuencia media es imaginaria, no se corresponde, digamos, con ninguna frecuencia existente, ¿sí? Así que si me da un número imaginario, quiere decir que ese circuito no tiene, no entra en resonancia a ninguna frecuencia, no tiene frecuencia de resonancia, ¿sí? Eso es por el... Sí, jugar con estos parámetros, sí. Fíjate que para que eso te dé positivo, digamos, sí, puedes aumentar la resistencia o la capacidad, ¿eh? El tema es que la resta te quede positiva, digamos, ¿sí? Esto tiene que ser mayor que el valor de inductancia, ¿eh? Para que no te dé imaginario.
Entonces, en los circuitos series siempre era posible encontrar una frecuencia de resonancia. En circuitos series siempre va a haber una frecuencia en la que entra en resonancia. Pero en el caso de paralelo no hay situaciones en las que paralelo así con dos ramas, hay situaciones en que no se puede conseguir la frecuencia de resonancia. Y no se puede conseguir la frecuencia de resonancia, tampoco vamos a poder conseguir el factor de potencia 1. Bueno, y en estos circuitos, acá también hay otra deducción que les muestro a modo de ejemplo, de, modo de conocimiento nada más, para que vean de dónde sale, es calcular la impedancia, cuánto da la impedancia en resonancia, porque acá no tenemos la rama de la resistencia en el circuito paralelo que tiene la resistencia en una de las ramas, dijimos la impedancia en resonancia es la resistencia de la rama en paralelo, pero acá no tenemos una resistencia sola en una rama en paralelo, entonces hay que calcular la impedancia, bueno, a partir del paralelo de las dos ramas. ¿Sí? Acá tenemos una impedancia Z1, por ejemplo, acá tenemos una impedancia Z2 y hay que calcular el paralelo. Vamos a llamar ZL, como dice ahí, este sería ZL y este sería ZC. Y bueno, se hace el paralelo, acá está hecho el paralelo, ¿no es cierto? Es la multiplicación sobre la suma, son dos ramas nada más. ZL es esto, ZC viene a ser eso. Este es menos JXC, pero este es menos. Y bueno, ahí operando matemáticamente, haciendo esa expresión, ¿sí? Como dice ahí, racionalizando, desarrollando y ordenando, se puede demostrar que esto me queda esa parte. Y en resonancia, la condición siempre en los circuitos en paralelo, porque después vamos a ver, podemos tener distintas configuraciones. Acá tenemos dos ramas en paralelo, pero puede haber que sea un circuito que tenga una resistencia serie, así, una sola capacidad. En resonancia, cuando tenemos ramas en paralelo, la condición es que E sub C sea igual a B sub L y que la susceptancia total sea igual a 0. ¿Sí? Y esto se explica siempre, entonces, esto que está acá, que es la parte de la susceptancia, digamos, es lo que tendría que ser igual a 0, y la impedancia, por lo tanto, me va a quedar igual a esto, esta parte, la parte real, ¿sí? Así que la impedancia sería esa parte. En el circuito paralelo con dos ramas. Y bueno, de ahí se pueden ver casos particulares, porque, por ejemplo, dijimos, habitualmente se trabaja en resonancia paralelo, lo más común es este tipo de circuito, así con dos ramas en paralelo, porque se calcula, bueno, LC para la frecuencia de resonancia, y de por sí la bobina tiene una resistencia, y el condensador tiene una resistencia, que serían los elementos. Si es que no le ponemos otro por diseño, de por sí ya tiene una resistencia, ¿sí? Pero la resistencia del condensador suele ser muy pequeña, porque es la resistencia de la soldadura de la unión, digamos, de la placa del condensador al conductor, y lo mismo. La resistencia de la bobina también suele ser muy pequeña, aunque
suele ser un poco mayor que la resistencia del condensador en sí. Entonces, por ejemplo, si despreciamos la resistencia del condensador, teniendo en cuenta que la frecuencia de resonancia en este circuito se calculaba así. Si yo desprecio la resistencia del condensador, la hago cero, esta parte me hace cero. ¿Eh? Me quedaría así, que eh, distribuyendo el denominador y reordenando, la fórmula queda de esa manera. Y la impedancia, si la resistencia del condensador es cero, esta parte sería cero, esta parte, ese término, mejor dicho, sería cero, y este término de acá también sería cero. ¿Sí? Y acá me quedaría nada más que el RL. Entonces, de eso se pasaría a eso. Estas dos fórmulas están en la hoja de fórmula, no tienen que aprenderse de memoria, sino que están ahí en la hoja de fórmula para hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, si despreciamos la resistencia del condensador, hacemos cero, la frecuencia se calcula así y la impedancia del circuito se calcula de esa manera. Después, si despreciamos tanto la resistencia del condensador como la bobina, bueno, en principio ahí estaría despreciando esta de acá, me quedaría L sobre L, que sería 1, raíz cuadrada de 1, me queda 1. La frecuencia de resonancia queda como en el circuito serie. Pero la impedancia se hace infinita. O sea, si yo desprecio las resistencias, porque tendría estos dos elementos en paralelo, dijimos la condición de resonancia es que XL sea igual a XC o que B sub L sea igual a B sub C. Si hacemos el paralelo de esos dos, de la suma sobre la multiplicación sobre la suma va a dar cero. Así que va a quedar un número sobre cero, me da infinito o indeterminado. La impedancia se hace infinita, ¿eh? En resonancia. Si tengo nada más que el LC, como está ahí. Que son bueno, los casos particulares de esas dos ramas en paralelo, ¿sí? Y bueno, acá hay un ejemplo, se despreció la resistencia del condensador, ¿m? Y es aplicar las fórmulas nada más que habíamos visto. Me pide la frecuencia de resonancia, la impedancia, la magnitud del voltaje a la frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda, ¿m? Para ese tipo de circuitos. Y bueno, frecuencia de resonancia, la fórmula vimos es esta de acá. Cuando despreciamos la resistencia del condensador. Así que, bueno, aplicamos, a ver, como reto, la fórmula a aplicar sería esa de ahí, ¿sí? Este, ahí está. Está puesto de otra manera nada más, pero es la misma. Después la impedancia a la frecuencia de resonancia, para este caso, bueno, me quedaba esta expresión de acá. ¿Sí? Así que calculamos XC y XL a la frecuencia de resonancia y lo reemplazamos.
reemplazamos en esa es la misma fórmula, ha puesto, y tenemos la impedancia a la frecuencia de resonancia. También se puede, o sea, ahí en realidad está hecho el paralelo, en vez de aprenderse de memoria esa fórmula, se puede hacer directamente el paralelo de esas dos, con el software de cálculo se puede hacer el paralelo de esas dos ramas, ¿sí? O sea, la multiplicación sobre la suma. Escrito eso en forma de números complejos. ¿Está? Que sería lo que está hecho en realidad acá. La multiplicación, porque acá tenemos la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva, y esta sería la impedancia de la rama de la reactancia inductiva. Sería ZL. De la rama capacitiva tenemos nada más que la reactancia capacitiva. Y acá está hecho la multiplicación sobre la suma para calcular la impedancia, que es la otra manera de se puede hacer. Digamos. Está hecho el paralelo de esas dos ramas. Bueno, después pedía la tensión sobre el condensador, que sería I por Z, ¿sí? O sea, calculé ahí la impedancia, que sería como la impedancia equivalente de todo el circuito. Tenemos el dato de la corriente, porque habitualmente, como les decía, en los circuitos en paralelo, la fuente suele ser una fuente de corriente. Así que tenemos el dato de la corriente, hacemos I por Z, por la impedancia anterior, y ahí tenemos la tensión. El Q del circuito está al revés. Sí, está al revés. Eso es lo que estoy mirando. Está al revés. Bueno, ahí después lo voy a corregir. Sí, está al revés. Así que esta ancho de banda no es ese. Sí, está al revés. Porque este es el paralelo. Justamente en el paralelo era al revés del serie. Ese sería si fuera serie. Ahí lo vamos a corregir. Bueno, y una última cosita, hasta acá, digo, este sería el caso más común de resonancia en paralelo. Pero una última cosita, a veces puede tener un circuito cualquiera, por ejemplo, como este, que tiene una rama con una resistencia, tiene la rama RL y tiene la rama capacitiva. Eh, si yo quiero saber la frecuencia de resonancia, ¿sí? No se calcula con ninguna de las fórmulas anteriores, porque no es ni el de dos ramas, ni es el que tiene las tres ramas con los elementos RLC en paralelo. En circuitos como este, o como acá hay después otro ejemplo, por ejemplo, que tiene una inductancia, una resistencia, una capacidad de esta manera, eh, si yo quiero calcular, saber la frecuencia de resonancia en esos circuitos, parto de esto. La parte imaginaria de la admitancia, o sea, esto es la susceptancia, tiene que ser cero. Cuando tengo ramas en paralelo, aunque, la condición de resonancia tendría que
la susceptancia, digamos, de la rama inductiva sea igual a la susceptancia de la rama capacitiva, y eso hace que la susceptancia total tiene que ser cero. ¿Sí? La susceptancia es la parte imaginaria de la admitancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la admitancia del circuito o armamos, digamos, la ecuación de cómo sería la admitancia del circuito. ¿Mm? Que tiene estas ramas en paralelo. Eh, y bueno, y la sumamos. Sería la inversa de cada uno. Por ejemplo, tenemos una resistencia. ¿Sí? Su inversa sería la conductancia. Y después tenemos la susceptancia capacitiva, que era omega C, ¿sí? J omega C positiva, que es esta que está acá. Y después eh, estoy sumando las admitancias, digamos, de cada una de las ramas. ¿Sí? La admitancia, ¿se acuerdan? Era G más J BC menos BL. Que esto es 1 sobre R, G es la inversa de la resistencia. Entonces, esto, para cada rama, tengo que ver qué elementos me van quedando de esto. Y J es DC, que es omega C, y BL es 1 sobre omega L. ¿Sí? Esas serían las admitancias. Eh, Esa sería la admitancia total, ¿no? Así como la impedancia, digamos, de cualquier rama es R más J, XL menos XC. La admitancia se calcularía de esa manera. Entonces yo me voy fijando en cada rama cuánto valen las admitancias y después acá estaría haciendo la suma de las admitancias, la primera rama más la segunda más la tercera. O la admitancia total es la suma de las admitancias. Entonces yo tengo en la primera rama, por ejemplo, tengo el condensador. Esta considero la primera rama, tengo el condensador. De toda esta fórmula de admitancia que yo tengo acá, no tengo resistencia, no tengo así que la admitancia de esa parte es J omega C. ¿Sí? De esa primera rama, de esta otra. eh, no tengo ni capacidad ni... Esto es cero, y la admitancia de esa segunda rama es 1 sobre R, que es esto que tenemos acá. Y después de la tercera rama, bueno, esta sería la impedancia. La impedancia sería R más JXL. Y eso sería la impedancia. Y la admitancia sería la inversa de eso. La puedo escribir así, ¿sí? R más JXL. XL, que es omega por L, ¿no es cierto? L es 2, así que me va a quedar J omega 2. ¿Eh? Y bueno, la suma de esas tres me va a dar la admitancia total de ese circuito. Eh, y tengo. Eso me va a quedar la parte real. Parte real me va a quedar eso. Acá voy a tener que racionalizar a esto. Para eso multiplico y divido por el conjugado. Me va a quedar como está acá. ¿Sí? Después voy a tener que distribuir esto. El denominador lo distribuyo. Va a quedar 2 sobre. Y va a quedar menos J omega 2
sobre 4 más 4 omega cuadrado. La parte imaginaria, ¿de qué va a estar compuesto? La parte imaginaria, que es la que tiene que dar 0. Vamos a borrar todo. De este término, que es este que está acá, y de esta parte de cuando distribuya el denominador, ahí me va a quedar j omega 2, digo 4 más 4 omega cuadrado, que es lo que está acá. La j, bueno, como me interesa omega nada más, la j no la ponemos en la unidad imaginaria. Y de esa ecuación despejamos omega. ¿Sí? Porque, o sea, eso lo igualamos a 0, porque la parte imaginaria de la admitancia es la que tiene que dar 0. Entonces eso lo igualamos a 0 y de ahí despejamos omega. ¿Sí? Eso es, así se hace cuando tenemos un, un circuito que no es ni el RLC con cada uno de los elementos por separado en paralelo, ni es el de dos ramas RL y RC en paralelo, sino que tiene una configuración cualquiera. Se arma la ecuación de la admitancia total, que es la suma de las admitancias de cada rama, eh, y de ahí se toma la parte imaginaria, se la iguala a 0, y de esa parte se despeja la frecuencia, ¿sí? Acá se despejó la frecuencia angular, solo dividimos por 2pi, y vamos a tener la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Esa es la manera. Después, ahí en la guía de práctico, después van a ver con el ingeniero Simonida, hay un ejercicio parecido a este para resolver, ¿sí? Es así, igualando la parte de la admitancia. Y bueno, hasta acá vamos a ver lo que es resonancia. Eh, Después, como les dije, nos vamos a retomar con el tema de filtros. Sí, los filtros se clasifican bueno, en función de las frecuencias que dejan pasar, bueno, paso alto, paso bajo, pasabanda, cuando yo quiero que pase una determinada frecuencia. Paso alto o pasa alta es cuando pasan a partir de una frecuencia de ahí para arriba todas las frecuencias. Paso, paso bajo es cuando a partir de una frecuencia para abajo pasan todas las señales de esa frecuencia. Y pasabanda es cuando yo elijo un determinado rango de frecuencia con un ancho de banda para que pasen las señales de esas frecuencias. O, como decíamos, eh, en líneas o en generación o en consumo donde hay muchos armónicos, por ejemplo, que me deforman la forma de la señal de la tensión o de la corriente, entonces se suelen poner filtros este, para dejar la frecuencia de 50 Hz y la más próxima a la frecuencia de 50 Hz y filtrar todos los demás armónicos. Bueno, hoy dejamos por acá, hoy, ¿sí? Hoy no les voy a tomar asistencia por el tema del paro del colectivo y la lluvia. Lo que es teoría, hasta acá entraría el parcial. Cuando terminen de ver con el ingeniero Simonida esta guía, ahí vamos a fijar una fecha para el parcial. ¿Sí? De esta parte, como les comentaba, todas las fórmulas las pueden tener en la hoja de fórmula esa que no nos llega. Este, claro, exactamente, sí. ¿Dónde sale? ¿Sí?
Y bueno, dejamos hoy por acá. ¿Mm? Como les digo, no, no les voy a tomar asistencia por el tema del paro del colectivo y las lluvias. Esperemos que pare para mañana. Y bueno, nos vemos entonces la próxima.